Hay historias que parecen imposibles de comprender. Historias en las que una familia aparentemente normal termina envuelta en una tragedia que deja preguntas difíciles de responder. El caso de Lindsay Clancy es una de ellas. Una madre de 3 hijos pequeños, una enfermera especializada en partos y una mujer que, según familiares y personas cercanas, atravesaba un deterioro psicológico cada vez más preocupante. Pero el 24 de enero de 2023, todo cambió. Lo que ocurrió aquella noche en una vivienda de Dewsbury, Massachusetts, terminó con la muerte de 3 niños y con Lindsay gravemente herida después de intentar quitarse la vida. Desde entonces, el caso ha provocado una intensa batalla legal alrededor de una pregunta fundamental. ¿Lindsay Clancy era consciente de lo que estaba haciendo o se encontraba en medio de una enfermedad mental tan grave que había perdido la capacidad de comprender la realidad? Lindsay Clancy era madre de Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, el menor, que tenía apenas 8 meses. También trabajaba como enfermera de parto y había recibido tratamiento por problemas de salud mental durante los meses anteriores a la tragedia. Según testimonios presentados posteriormente ante el tribunal, su estado psicológico había comenzado a deteriorarse después del nacimiento de su tercer hijo. Familiares hablaron de ansiedad, pensamientos perturbadores y cambios en su comportamiento. En diciembre de 2022, semanas antes de los asesinatos, Lindsay llegó a decirle a su madre y a su esposo que había tenido pensamientos de hacerles daño a sus hijos. A pesar de esas señales, la familia continuó intentando ayudarla. Lindsay recibió atención profesional y tomó diferentes medicamentos psiquiátricos. Su defensa sostiene que durante ese periodo sufrió una grave crisis mental que finalmente habría evolucionado hacia una psicosis posparto. La fiscalía, sin embargo, cuestiona esa interpretación y sostiene que, aunque Lindsay podía estar atravesando problemas de salud mental, eso no significa que hubiera perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esa diferencia es precisamente el centro del juicio. La mañana del 24 de enero de 2023 parecía, al menos desde afuera, completamente normal. Lindsay llevó a uno de sus hijos a una cita médica y posteriormente regresó a casa. Incluso pasó tiempo con los niños jugando en la nieve. Según la fiscalía, durante ese día también envió fotografías de sus hijos a familiares. Horas después, el escenario sería completamente diferente. Alrededor de esa tarde, su esposo, Patrick Clancy, salió de la vivienda para realizar unas diligencias. Según los fiscales, estuvo fuera aproximadamente 20 minutos. Cuando regresó, encontró una escena que cambiaría su vida para siempre. Los 3 niños habían sido atacados. Las autoridades determinaron posteriormente que habían sufrido estrangulamiento y fueron trasladados para recibir atención médica. Cora y Dawson murieron ese mismo día. Callan, el bebé de 8 meses, falleció varios días después a consecuencia de las lesiones. Lindsay, por su parte, había saltado desde una ventana del segundo piso de la vivienda. Los servicios de emergencia la encontraron con heridas graves y fue trasladada a un hospital. Las lesiones provocadas por aquella caída la dejaron paralizada. Mientras Lindsay permanecía hospitalizada, las autoridades comenzaron una investigación que rápidamente se convertiría en uno de los casos criminales más impactantes de Massachusetts. En febrero de 2023, Lindsay compareció ante un tribunal desde su cama de hospital. Se declaró inocente de los cargos relacionados con la muerte de sus 3 hijos. La fiscalía presentó una versión según la cual los asesinatos habían sido planificados y posteriormente Lindsay habría intentado suicidarse. La defensa, en cambio, comenzó a construir una explicación completamente diferente. Lindsay no habría actuado desde una mente racional, sino desde un estado de enfermedad mental extrema. Con el paso de los meses, la investigación continuó y el caso llegó finalmente a juicio. La defensa decidió centrar prácticamente toda su estrategia en el estado mental de Lindsay. No se trata simplemente de negar que ella haya causado la muerte de sus hijos. El argumento principal es que, en el momento de los hechos, su enfermedad mental habría sido tan grave que no podía comprender la naturaleza o la gravedad de sus acciones. En Massachusetts, esto se plantea como una defensa basada en la falta de responsabilidad criminal. Los expertos llamados por la defensa han descrito un cuadro de psicosis posparto y trastorno bipolar. Uno de ellos, el reconocido psiquiatra Philip Rasnek, sostuvo durante el juicio que Lindsay estaba psicótica y que habría experimentado alucinaciones y delirios.
Según la versión presentada por la defensa, Lindsay llegó a creer que estaba protegiendo a sus hijos de un futuro sufrimiento y que determinadas voces o pensamientos influían directamente en sus decisiones. Pero la fiscalía presentó expertos que llegaron a una conclusión muy diferente. Uno de ellos, el psiquiatra Avron Mack, reconoció que Lindsay había atravesado un episodio depresivo importante, pero sostuvo que no existían suficientes evidencias de una psicosis que le hubiera impedido comprender sus actos. Otro experto, el psicólogo forense Kirk Halbrand, llegó incluso más lejos. Después de evaluar la información disponible, afirmó que no consideraba que Lindsay estuviera experimentando una psicosis aguda en el momento de los asesinatos. Uno de los elementos más inquietantes del juicio ha sido el relato de una supuesta voz masculina que Lindsay dijo haber escuchado. Según su versión, esa voz le habría ordenado matar a sus hijos y le habría hecho creer que ellos estarían en peligro si permanecían con vida. Para la defensa, esto representa una posible alucinación relacionada con una crisis psicótica. Para la fiscalía y algunos de sus expertos, la historia no encaja con el comportamiento que esperaban encontrar en una persona que estuviera sufriendo una psicosis aguda. Y aquí aparece la parte más difícil de este caso. No existe una discusión sencilla entre una persona completamente sana y una persona completamente desconectada de la realidad. Los testimonios presentados durante el juicio muestran una situación mucho más compleja. Lindsay había sufrido problemas psicológicos. Había buscado ayuda. Su familia había observado cambios en ella. Pero la gran pregunta legal es si esos problemas fueron suficientes para eliminar su responsabilidad criminal en el momento de los asesinatos. El juicio también ha puesto bajo el microscopio el tratamiento médico que Lindsay recibió antes de la tragedia. La defensa sostiene que fue medicada con numerosos fármacos y que algunos de ellos pudieron haber contribuido al deterioro de su estado mental. La fiscalía cuestiona esa explicación y señala comportamientos que, según su interpretación, muestran planificación, organización y conocimiento de lo que estaba ocurriendo. En agosto de 2026, después de semanas de testimonios, el juicio se encuentra en su etapa final. Los expertos de ambas partes han presentado interpretaciones opuestas sobre la mente de Lindsay Clancy. La defensa sostiene que estaba profundamente psicótica y que no podía comprender la gravedad de sus acciones. La fiscalía sostiene que padecía problemas de salud mental, pero que seguía siendo consciente de lo que hacía y podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y mientras los abogados discuten estas cuestiones frente al jurado, queda una realidad que ninguna explicación psicológica ni legal puede cambiar: 3 niños pequeños perdieron la vida. Cora, Dawson y Callan eran demasiado pequeños para comprender lo que estaba ocurriendo. Su historia quedó inevitablemente unida a un caso que ha generado preguntas sobre la maternidad, la salud mental, los tratamientos psiquiátricos y la responsabilidad criminal. El caso de Lindsay Clancy también demuestra algo que muchas veces resulta incómodo aceptar: una crisis de salud mental puede desarrollarse detrás de puertas cerradas, incluso cuando desde afuera una familia parece estar llevando una vida completamente normal. Por eso, hablar de este caso únicamente como una historia criminal sería ignorar una parte fundamental de la discusión. Pero también es importante recordar que muchas de las cuestiones más importantes todavía están siendo debatidas ante un tribunal. La defensa tiene una interpretación. La fiscalía tiene otra. Los expertos han llegado a conclusiones diferentes y será el sistema judicial el que determine la responsabilidad legal de Lindsay Clancy. A día de hoy, el juicio continúa y todavía no existe un veredicto definitivo. Si Lindsay es declarada culpable, podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua. Si el jurado acepta la defensa de falta de responsabilidad criminal, el resultado sería completamente diferente y podría implicar su internamiento en una institución psiquiátrica. Pero quizás la pregunta que permanecerá durante mucho tiempo no sea solamente qué ocurrió aquella noche, sino cómo una serie de señales, tratamientos y problemas psicológicos pudo terminar desembocando en una tragedia de semejante magnitud. Porque detrás de los titulares, detrás del juicio y detrás de las discusiones sobre culpabilidad o enfermedad, existía una familia. Y 3 niños cuyos nombres quedaron grabados para siempre en una de las historias criminales más dolorosas de los últimos años.